Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a un webinar más de SC School of Management. Para nosotros es un gusto sumarnos a este movimiento de webinars gratuitos en los cuales podemos aportar un poco a nuestra comunidad educativa en medio de la crisis. Antes de empezar la exposición de esta noche, es un gusto presentarles a las marcas de nuestros patrocinadores que nos están apoyando en estos webinars gratuitos. Así que muchas gracias a AmCham El Salvador, a Intel y sus centros comerciales Parque Las Américas, Centro Gran Carchá y Arboreto. Gracias a Mercados y Tendencias, a la Comunidad de Empresas de Comunicación de Guatemala, ALTES, la Asociación de Líderes de Talento Humano de El Salvador, gracias a la Red de Contadores de El Salvador, Red COES, y también muchas gracias a Credomatic por unirse a este webinar. Así que vamos a empezar. Es un gusto para mí presentarles a Ronald Finkel. Ron es experto y líder en el desarrollo de categorías en Latinoamérica. Y el día de hoy nos trae un tema bastante interesante de retail en cuarentena. Así que, Ronald, el tiempo es todo tuyo. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu participación esta noche. Muchas gracias. Bueno, un gusto. Gracias por conectarse a todos. Mi nombre es Ron Finkel. Soy gerente de categoría para el cuidado de la salud en P&G. Tengo más o menos 12 años trabajando en la industria de retail. Entre ellas he estado en consumo masivo con desodorantes, shampoos, detergentes, entre otras categorías. Y en los últimos 4 años me he desempeñado en la parte de over-the-counter medicines, que son todos esos medicamentos que nosotros como consumidores tenemos la oportunidad de escoger sin necesidad de una prescripción médica. Y el día de hoy creo que vamos a hablar algo que es importantísimo, dada la circunstancia, que es cómo el retail está siendo afectado por el COVID, ¿no? Y en muchos casos siempre pensamos desde el punto de vista de retail de qué le pasa al retailer, ¿no? Desde sus fluctuaciones de demanda, desde las reservas de efectivo que va a necesitar, cómo cuidará de sus clientes, cómo cuidará de sus empleados, cuáles son esas estrategias a largo plazo que va a necesitar en cuanto al supply chain y cómo va a verse afectada su relación con sus proveedores en un futuro cercano. Pero hoy voy a hacerle un enfoque un poco diferente. Hoy quiero verlo desde el punto de vista del retail hacia el consumidor y cuáles son esas tendencias que van a estar cambiando en el mundo que estamos trabajando y viviendo hoy en día. Entonces, quería alcanzar el concepto de retail primero, donde todos estemos en la misma foto, ¿no? ¿Qué significa retail? Para empezar, retail es una palabra en inglés, ¿no? Entonces, el retail es prácticamente lo que muchos conocemos como venta minorista o venta al detalle. ¿Qué significa esto? Significa que sigue habiendo una economía de escala en un retailer. Es un negocio de gran escala, de gran variedad, donde un proveedor va a comprarle a distintos suplidores, pero eso se va a dividir dentro de muchos compradores. Entonces termina siendo una venta al detalle. Entonces es un negocio de escala para el retailer, es un negocio de detalle para el cliente o consumidor final, ¿no? Y uno de los puntos más importantes a los cuales nos encontramos hoy en día es la disyuntiva de qué significa retail. Retail es algo que es físico o es algo que está en la nube o está online, como en el caso de un e-business o específicamente en el caso de e-commerce, o este concepto que no todos conocemos pero que está de moda llamado omnichannel. Y es importante que entendamos un poco todos estos conceptos antes de avanzar en el tema principal de hoy, para que encontremos una tierra de donde ceñirnos y para ahí poder cultivar el contenido. Entonces, voy a hacer un breve resumen de cuáles son esos canales básicos o tradicionales de lo que significa el retail, ¿no? El primero son los supermercados. Creo que hoy por hoy todos estamos familiarizados con lo que es un supermercado. Probablemente nos ha tocado hacer fila para poder entrar a alguno de ellos últimamente, no importando en qué país vivimos, en qué ciudad estamos o en qué zona vivimos. Pero los supermercados se caracterizan por tener muchas góndolas, muchos checkouts, una variedad gigante de productos y una variedad de productos, ¿no? Entre ellas varios tiers, ¿no? Tenemos la oportunidad de elegir productos de alto rendimiento y un precio premium,
o productos que son mucho más enfocados en la economía del consumidor, dándonos un mejor valor por lo que pagamos. El segundo tiene que ver con tiendas por departamento. Entre ellas están empresas locales y empresas internacionales. Entre ellas podemos llamar a Simán como una de ellas. Internacionales conocemos un Sears, JCPenney, entre otras. Y son un modelo de retailer que se basa en, como dice su nombre, varios departamentos dentro de una macro tienda que nos permite hacer una compra de varias cosas, entre ellas ropa, utensilios para el hogar, en algunos casos tenemos medicamentos y alimentos o hasta librerías, como en el caso de la tienda de departamentos Sanborns en México. Tenemos tiendas especializadas y esas son aquellas marcas que dedican su tienda a tener un producto o una marca en particular. Podemos pensar principalmente en aquellas marcas que son de lujo, ¿no? Marcas de ropa como Ferragamo, Boss, marcas un poco más comerciales como Tommy Hilfiger, Express, pero también podemos pensar en marcas mucho más terrenales que nos han funcionado en el día a día. Entonces, una tienda especializada no quiere decir de que sea una tienda de nombre particular, es solo aquella que esté especializada en una serie de productos bajo una misma sombría de marca. Después tenemos lo que se llama convenience store o tiendita, como la conocemos de la mayoría de nosotros. Son esas tiendas del canal tradicional que en nuestros países en Latinoamérica pueden llegar a pesar hasta el 70% de las ventas del retail, dependiendo de la zona. Son aquellas tienditas que están en la esquina, normalmente hay 4 en cada esquina, y lo que tienen en común es que venden el mismo surtido, son para compras de día, o sea, yo no voy a ir a suplirme de ellas para tener 4 o 5 semanas de productos, pero lo que hay son tamaños que son convenientes para la economía de la persona, ¿no? Entonces lo vamos a ver en algunos barrios que son un poco de un nivel socioeconómico más bajo, van a haber mayor frecuencia de estas tiendas y lo que nos sirven es para abastecernos en las necesidades diarias. Tenemos los discounters, que es un modelo de retailer que está creciendo muchísimo en estos últimos 2, 3, 4 años. Y a lo que se dedican ellos es a comprar productos que ya sea por su compra a escala, su cercanía a caducidad o algún tipo de atributo que los hace, digamos, estar de alguna forma sensibles al momento, ellos aprovechan, lo compran a un precio más bajo, ellos marginan un poco menos y bajan los precios notablemente al consumidor para que él tenga la oportunidad de adquirir bienes o servicios que en otro canal no podrían acceder. Obviamente esto tiene un trade down que probablemente el almacén donde nosotros nos vamos a acercar no tenga el mismo nivel de servicio, el mismo nivel de lujo, en algunos casos inclusive el mismo nivel de sanitización que requiere. Y después tenemos hipermercados y clubes, que son aquellos supermercados en esteroides, aquellos que son muy grandes, se caracterizan no solamente por tener una variedad de ítems un poco menor en un supermercado, pero lo suficiente para que pudiéramos hacer una compra completa, sino que también tienen tamaños grandes. Son tamaños que normalmente no encontramos en supermercados habituales, mucho menos en tiendas de conveniencia, y lo que nos van es a dar un surtido que dure varias semanas o inclusive meses. Papel toilette, detergentes, shampoos, vitaminas, huevos, son varios de estos productos que podemos encontrar en grande escala en los clubes y normalmente también tienen un beneficio de que nosotros como consumidores finales estamos adquiriendo mediante escala, nos permiten acceder a un mejor precio. Pero yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿esto es retail en el año 2020? Yo creo que hay mucho más que solamente esto. Y por eso me quiero encontrar un segundo con el concepto de omnichannel. Cuando hablamos de omnichannel, mucha gente lo entiende como, tengo mi tienda física y tengo mi tienda online. Y no es que esté del todo incorrecto, ya empieza a ser omnichannel. Sin embargo, hay muchas otras formas de llegarle a un consumidor, ¿no?
Y les pongo el ejemplo de una tienda cualquiera que vende, por ejemplo, ropa. Yo puedo decidir tener mi propia tienda especializada sobre la marca. Es una forma de tener un modelo de negocio. Tenemos un segundo modelo de negocio que sería, si yo le vendiera, por ejemplo, a un hipermercado, la marca también, o una tienda de departamentos. Entonces tengo una nueva apertura donde un segmento diferente al que normalmente accedería a mi tienda especializada va a llegar. Entonces estoy abriendo de alguna forma la oportunidad a otros en mi abanico para que ellos puedan elegirme. Pero ahí no termina. Yo decidí que yo voy a abrir una tienda online. Entonces tengo mi tienda especializada online. Y me asocié ya sea con algún courier que me ayude a hacer las ventas o con algún otro elemento que hoy en día está muy de moda como un Globo, un Hugo, un Rappi, que puede ser otra alternativa adicional. Y por otro, tenemos otros e-retailers online que son muy grandes, llamémosle en este caso Amazon, donde ellos también me permiten tener lo que ellos llaman un marketplace, en donde tú puedes tener tu tienda y ellos con el sello de garantía de Amazon te permiten vender sus productos. Por último, todo esto también nos permite acceder a nuestros consumidores de manera one-on-one, ya sea a nivel de social networks con Facebook, Instagram, inclusive por medio de correos. Entonces, cuando nosotros pensamos en Omnichannel, pensamos en una opción que mediante muchos canales podamos encontrar al consumidor donde él es más receptivo. Los consumidores hoy en día están migrando la forma que compran. Y no obstante, muchos de los retailers que conocemos no han migrado a la forma que ellos trabajan. Y eso pone en peligro de extinción su modelo de negocio desde antes del COVID. Imagínense lo que es ahorita cuando estamos enfrentando una pandemia global. Entonces, imagínense lo siguiente. Estamos nosotros como retailers y la estamos pasando bien, nuestras ventas van creciendo. Normalmente en los países de Latinoamérica, a medida que se va desarrollando el mercado y el país y la economía va creciendo, pues los retailers normalmente también crecen. Obviamente hay problemas de competitividad, hay más de un solo retailer, hay nuevos canales entrando. Sin embargo, pues encontramos nuestro nicho de mercado y nos estamos desarrollando bien. Ahora tenemos un problema nuevo, se llama COVID-19. Y lo vimos hace algunos meses allá lejos, en Asia, y nunca pensamos, o la mayoría de nosotros nunca pensó de que esto iba a impactarnos al nivel que nos está impactando hoy en día, y menos que nos iba a impactar en este lado del mundo. Pero la realidad es que nos alcanzó, y nos alcanzó de una manera muy rápida, y ya sea por planificación o por temor, nuestros gobiernos nos están ayudando a mejorar nuestra salud, mejorar nuestro futuro, y entonces están tomando algunas medidas que algunas podemos criticar o no, de que son un poco absolutas, pero nos ayudan a nivel personal. Sin embargo, a los retailers les está afectando, ¿no? Esta gráfica que les estoy mostrando solamente hace referencia a Estados Unidos, que es uno de los mercados que adoptó las medidas de cuarentena de manera más tardía. Imagínense aquellos que llevan meses o semanas más tiempo cerrados que Estados Unidos. Una España, una Italia que llevan semanas completamente clausurados. Y quiero hacerles solamente alusión a dos otros periodos que se muestran en esa gráfica, que son las recesiones que tuvo Estados Unidos en los años 2000, 2001 y en el año 2008. Y si nosotros vemos, sí, hubieron algunos impactos, hubo impacto de retailing en ese periodo. Sin embargo, la profundidad por las medidas que se han tomado hoy a nivel retailer está afectando de una manera realmente fuerte. ¿Que si está afectando a todos? Definitivamente no. Tiene que ver con cómo se han preparado y cómo han llevado a sus consumidores hasta el día antes de que los ofrecieron una cuarentena. Pero una caída de 9% versus el año pasado, de un mes a otro, es algo que definitivamente afecta a todos. Lo hemos visto, el día de hoy se anunció de que el fondo que Estados Unidos tenía para proteger a pequeñas empresas, que sumaba casi 360 billones de dólares, se agotó. Entonces,
Esto nos muestra la seriedad con la que nos estamos encontrando. Y por ende, nosotros como retailers, como dueños de marca, como entrepreneurs, tenemos que encontrar formas de transformarnos. Y en la década de los 80 habríamos pensado de que un rótulo que decía estamos cerrados nos mataba un negocio. Sin embargo, ahí dice always open at nordstrom.com. Y esto nos muestra las ventanas de posibilidades que tenemos en esta década. Hoy por hoy, quien decidió tener un negocio que es solamente offline está en aprietos, definitivamente. Sin embargo, hemos visto transformaciones radicales en cuestión de semanas en nuestros países, donde gente, negocios y oportunidades que no existían se han materializado. Y ahí es donde me voy a enfocar el día de hoy. Un poco en los cambios en la época de pandemia. El primero, que yo creo que es un poco obvio, es el tema de la transición en digital. Normalmente, nosotros en Latinoamérica somos categorizados como ser un poco más conservadores en el e-commerce. Hemos visto cómo las compras digitales en otras regiones, empezando por Estados Unidos, China, Hong Kong y en general Asia, han crecido de manera exponencial año con año. En nuestro caso vienen creciendo de una manera constante, sin embargo no ha explotado. Ahora, esto es una gráfica hasta el 2019 y les pregunto a ustedes personalmente cómo sus hábitos de consumo en e-commerce han cambiado en las últimas 4 semanas. Probablemente han hecho compras que nunca se imaginarían que iban a hacer online. Desde hacer un supermercado o comprar en farmacias, desde adquirir equipos que ya no tienen acceso porque han cerrado los almacenes físicos, o el uso de algunas plataformas que nos llevan a consumidores one-on-one como Rappi, Uber o Globo, nos permiten transformarnos, ¿no? Entonces, el primer segmento de la transición a digital tiene que ver con social networks. Estaba leyendo un estudio que dice que hemos aumentado en un 53% nuestro share of screen, le llaman. La cantidad de tiempo que nosotros estamos viendo nuestras redes sociales. Imagínense que ayer usábamos 1 o 2 horas a la semana, hoy estamos usando 2 a 4. Y conozco varias gente que puede estar multiplicando eso por mucho más. Entonces, eso es una oportunidad gigantesca para los retailers, para las marcas, para seguir trayendo el awareness que caracteriza a las marcas. Si una marca o un retailer se asegura de que haya awareness de su producto o su marca, pues las consideraciones van a aumentar y el closing, la oportunidad de que ellos compren, aumenta notablemente. El segundo tiene que ver con omnichannel y es cómo nosotros utilizamos plataformas existentes para transformar nuestro negocio. Y es a lo que les decía hace un slide. Hemos visto transformaciones donde una tienda que era física y que no tenía otras alternativas se ha ido transformando con estas aplicaciones. Hoy por hoy que tenemos una limitación de horario, de transporte, de comunicación, estos apps nos solucionan la vida. Y a nosotros como retailers también nos debería solucionar la vida si los utilizamos de una manera inteligente. Entonces, si el consumidor está adoptando nuevos medios para accesar a ese transporte, a esa comunicación, a esos productos que no puede ir físicamente por ellos, nosotros como retailers tenemos que darle la facilidad para que ellos puedan llegar a ellos. Y el último es el e-commerce como tal. Siempre pensamos en Amazon o en eBay o en esas marcas grandes cuando decimos e-commerce. Sin embargo, hoy tenemos a la mano productos y servicios y marcas locales o regionales que nos ayudan a llegar a los lugares que no podemos llegar hoy. Desde un C-Man que nos puede facilitar electrodomésticos, ropa o algunos bienes que necesitamos ahora que estamos más tiempo en casa, hasta cosas mucho más básicas como pedirsuper.com, donde te van a llevar el supermercado a la puerta de tu casa. Hoy por hoy son cosas que tal vez nosotros no evaluábamos. Nos gustaba ir al centro comercial a pasear, entrar a la tienda, tocar los productos, pero hoy esto nos ha llevado a una transformación. Entonces, vuelvo a esa pregunta que les hice hace un poco de minutos. ¿Cómo creen ustedes que se han ido adaptando sus nuevas realidades al retailing? El e-commerce probablemente está empezando a tomar mucha más relevancia en un mundo donde estamos, digamos, frenados en casa.
El segundo cambio tiene que ver con la fobia a los gérmenes. Hay gente que tiene esta fobia desde hace años, probablemente ahora está pasándola mucho peor que la mayoría de nosotros. Sin embargo, esto es algo que se ha vuelto muy relevante. Productos que antes nosotros ni contemplábamos como una mascarilla o guantes, inclusive el antibacterial en gel, ahora son medidas de primera necesidad. En muchos lugares no nos permiten ni siquiera entrar si no tenemos una mascarilla o algo que nos tape la boca y la nariz. Ni hablar que nosotros no queremos ensuciarnos las manos de coronavirus, que creemos que está en todas las esquinas, en cualquier lugar que estamos. Entonces, eso viene a transformar un poco las expectativas de nosotros como consumidores. El problema es de que no solamente lo va a hacer durante la época de la pandemia. Nosotros nos acostumbramos a ciertos cambios culturales y adoptamos ciertas conductas que después se transforman. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento notaron que hace años uno iba al aeropuerto y encontraba gente de origen asiático con mascarillas puestas. Y uno se preguntaba, ¿por qué no? Ellos vivieron el SARS hace más de una década y eso cambió culturalmente la forma que ellos se movilizaban. Estuvieron encerrados igual que nosotros. Lamentablemente, ellos sufrieron esto por una segunda ocasión. Lo supieron manejar de una manera mucho más rápida porque habían tenido esa vivencia. Nosotros no. Pero el punto al que quiero llegar es de que 10 años, 15 años después, seguimos viendo a gente usando mascarilla. Eso solo nos muestra de que esas conductas van a seguir prevaleciendo en la sociedad después de que nosotros salgamos de esto. Otro punto que es importante es, no sabemos cuándo vamos a salir de esto. Estuve leyendo un estudio de Harvard que mencionaba que hasta el 2022 terminaremos de salir, que tendremos salidas y vueltas dependiendo de las estaciones climáticas del mundo. Entonces, esas son cosas que entraron hoy, probablemente no van a salir de la misma manera que esperamos algunos. Entonces, eso nos lleva a transformar también la forma que nos vamos a surtir como retailers, que vamos a producir como productores o que vamos a construir marcas como marketers. Les voy a dar dos ejemplos. Uno es por el lado, digamos, de responsabilidad social. En el caso de Procter & Gamble, ellos están transformando parte de su planta de Gillette en Boston para producir face masks. Son estos productos que están viendo ustedes en la pantalla que nos ayudan a poder movernos libremente y pues obviamente ahorrarnos el contacto con el virus de una manera que es un poco más sencilla que una mascarilla menos invasiva. De igual manera, pues creo que no todos vamos a querer usarla por mucho tiempo, pero es un ejemplo de responsabilidad social donde traen el purpose de la marca, traen un sentido de marca más cercano al consumidor y ayuda a que el consumidor demuestre lealtad de vuelta. Y el segundo es que somos humanos, nos encanta el fashion, nos encanta la moda y en general, pues todo va a ser tendencia. Y esto es un ejemplo. The Guardian está mostrando aquí algunos utensilios fashion de mascarillas que de pasar a ser prácticamente commodities que costaban menos de $1 en todos lados, pues próximamente vamos a encontrarlas en cientos o miles de dólares, dependiendo qué diseñador las va a vender. Entonces, son oportunidades de negocios que como retailers podemos encontrar y no están lejos de convertirse en situaciones que vamos a ver pasando en nuestra región, en nuestros países en poco tiempo. El tercero es uno de los cambios que más interesante me suena y se llama cultura do it yourself. ¿Cuántas cosas nos hemos acostumbrado a que hagan por nosotros? ¿Cuántas rutinas hemos normalizado nosotros en los últimos años a las cuales ya no les preguntamos por qué las hacemos? ¿Cuántos de nosotros pasamos una mañana antes de ir a trabajar por ese cafecito o esa avena al Starbucks, al café barista o a la cafetería que más nos gusta? ¿Cuántos de nosotros nos damos cuenta el cash outlay, la cantidad de dinero que eso cuesta al día? ¿Cuántos de nosotros nos hemos dado cuenta hoy que lo podemos hacer en nuestra casa?
y que nos puede quedar igual o más rico y nos puede costar fracciones de eso. Y esos son algunos cambios de la cultura do it yourself. Hoy nosotros lo vemos como un paréntesis en nuestra vida y decimos, no, es que estoy encerrado y es que no voy a poder ir al Starbucks. Pero a medida que nosotros vamos a pasar más tiempo acá, vamos a descubrir de que hay cosas que estábamos haciendo de una forma automatizada. Según neurociencia, el 95% de las decisiones de compra que nosotros tomamos las hacemos con el subconsciente. Y esta desconexión del mundo nos ayuda de alguna forma a descubrir que hay otras alternativas. Entonces, les pregunto a ustedes si cuando termine la pandemia van a seguir yendo todos los días a Starbucks o aprendieron a usar la licuadora o la cafetera de su casa y descubrieron de que hay cosas que son súper buenas. Lo mismo con algunos servicios. Mucha gente pues está acostumbrada a ir a la peluquería con cierta frecuencia. Hoy por hoy, si ponen do it yourself en Google, van a encontrar un montón de cosas. Escriban solo at home en Google y van a encontrar otro montón de cosas. Entonces la gente está aprendiendo a hacer cosas que antes alguien más hacía por ellos. Eran servicios que tenían un premium y que hoy nosotros vamos a poder gozar de forma personalizada. Ni hablar de la parte del ejercicio. Hoy todo el mundo ha comprado una elíptica, una bicicleta, un matón que sea para hacer yoga. Conozco gente que anda corriendo alrededor de su balcón, no sé. Hay infinidades de opciones que nos permiten hacer deporte hoy. Pero esto también va a ser un cambio cultural. ¿Cuántas de esas personas que tal vez usaban el gimnasio y los beneficios de un gimnasio lo usaban de una forma parcial y descubrieron que tal vez no necesitan pagar X cantidad de quetzales o dólares al mes por el servicio, cuando pueden haber agarrado una rutina en casa que les permita no solamente mantener su estado de salud o mejorarlo, sino inclusive ahorrar. Entonces ese es otro cambio cultural de los cuales les estoy hablando, del do it yourself. ¿Qué hay de la cocina? El sector de alimentos, en especial restaurantes, es uno de los más afectados. Y lo vemos desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de consumidor, donde a quien le encanta cocinar, está aprendiendo a cocinar nuevos platillos. Quien no sabía cocinar, está aprendiendo a cocinar. Y otros que solamente lo están viendo como una actividad familiar para poder disfrutar. O como un pasatiempo, ¿no? Entonces, esta situación nos está permitiendo entender de que a veces no necesitamos pedir tanto delivery o a veces no tenemos que salir cada sábado y domingo a comer. Y esto representa un riesgo para la industria alimenticia y los restaurantes. Por el lado de los restaurantes hemos visto cómo otros se han transformado. Y de estar dependiendo a cuántas mesas llenaban en un restaurante, pues tienen lo que llaman boxes o alternativas de delivery que le permiten a uno como consumidor seguir disfrutando para aquellos que todavía lo pueden hacer y para el restaurante poder subsistir durante este periodo de tiempos difíciles para ellos. Y así puedo seguir, ¿no? Netflix, como es una amenaza para el cine, para aquellos que lo combinaban de repente no van a volver a pisar un cine en su vida. Y ni hablar del home office, que hasta va a cambiar la forma que muchas industrias y muchas empresas van a estar trabajando en poco tiempo. Va a haber gente que va a haber odiado estar en su casa por semanas y no va a querer volverla a pisar y va a pasar años en la oficina. Pero estoy seguro que va a haber un gran grupo de nosotros que va a haber aprendido a disfrutar más de la cercanía de su familia y va a querer y va a exigir que como los beneficios de empleo que tenemos sea working from home. Hay industrias como hasta de atención al cliente, como un call center, que hoy están operando a full desde sus casas. Entonces hasta me pregunto a nivel empresario si hace falta tener un lugar físico para operar. Entonces esos son cambios culturales con este do it yourself que nos va a cambiar la forma de vivir. El cuarto, que no es tan positivo, es el tema de inventario en casa. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a hacer un stock de medicamentos? Yo trabajo en la industria de medicamentos, entonces soy culpable. Pero estoy seguro que no hace falta trabajar en esa industria para haber ido a comprar paracetamol, antigripal, Vaporub, ibuprofeno, entre otras cosas, o algunos que son inclusive preventivos como vitaminas. La vitamina C ha quintuplicado su demanda en Latinoamérica en las últimas 4 semanas. Entonces, hoy
Muchas empresas están gozando de esto. Sin embargo, no todos nos los 4 semanas, pero todos tenemos un antigripal en casa. Entonces, es importante planificar como retailer la oferta y la demanda proyectada para el futuro cercano. Porque no es que cuando venga la época de gripe con la lluvia o el frío, la gente vaya a salir corriendo a comprar como lo hacía otros años. No, porque ya lo tenían en su almacén. No hablar de vitaminas cuando empieza la época de escuela de vuelta. Otras de esas industrias que están gozándolo, todo lo que es accesorios de deporte, como les mencionaba antes. Mucha gente está teniendo este FOMO, este fear of missing out, de poder salir a la calle a hacer deporte o ir al gimnasio y lo ha traído a su casa. Eso no significa que la demanda de esos productos va a seguir creciendo. Es más, después va a ser como cuando hay auges de venta de compra de carros nuevos. Después se inunda el mundo de ventas de carros usados y hay una transformación en el mercado. Grandes tamaños, ¿no? Probablemente muchos de nosotros hemos pisado un hipermercado o un club en las últimas semanas y hemos comprado grandes cantidades de pollo, carne, etcétera, que arruina un poco este forecast que tienen los retailers y sus proveedores, en este caso una avícola, que va a tener que normalizar su demanda en los meses por venir. Y no crean que se me olvidaron las cosas más importantes como el papel toalette o los wipes de Clorox, que estoy seguro que todos estamos usándolos hasta de almohada en estos días. Sin embargo, son cosas que van a estar ahí y como son bienes no perecederos, no es que la demanda va a fluctuar, solamente va a disminuir en los meses por venir. Esto me lleva al quinto punto, que tiene que ver con el cambio en la época de la pandemia desde un punto de vista de branding. Este es el sueño de cualquier persona que trabaja en marketing o en ventas. Y es que su marca sea leal a todo su consumidor. Todas las personas que usan una marca nunca la abandonen. Nunca contemplen usar un sustituto o si van a usar un complemento que sea de la misma marca. Pero la realidad es de que año con año nosotros vamos renovando nuestros hábitos de consumo, como consumidores me refiero, y vamos probando otros productos. Se llama trial, ¿no? En muchos casos, el trial nos lleva a regresar a nuestra marca antigua, pero en muchos casos también nos lleva a probar nuevas marcas. Eso es una amenaza nueva. ¿Por qué? Hay una serie de cambios que están sucediendo en la pandemia. El primero tiene que ver con sustitutos. Hay productos que antes no contemplábamos como ser sustitutos y hoy se han transformado. Normalmente uno piensa que lo principal que uno necesita es alimento y ropa. Pero si estamos en casa, ¿necesitamos realmente comprar ropa? O mejor compro mascarillas N95. Entonces empiezan a aparecer sustitutos que no existían en su momento. Jabón. ¿Cuántos de nosotros nos gustaba el jabón que valía X o Y más quetzales, más dólares que el básico porque tenía este olorcito rico o era de marca X? Hoy lo que quieren buscar son jabones antibacteriales. Mientras más 99.999% antibacterial tenga escrito, mejor. No me importa si me deja grietas en las manos. Entonces empezamos a encontrar sustitutos en categorías que estaban segmentadas. Prioridades. Con el cambio que estamos sufriendo, pues hay una serie de cosas que también nos llevan a pensar si el carro, la gasolina, la comunicación son una prioridad o si preferimos gastar un poco más de plata en adquirir un producto como Netflix o Roku o algo para poder tener un poco más de tiempo, o si adquirimos un producto para hacer deporte, o si compramos una mejor computadora para poder darle homeschool a nuestros hijos, o si la empresa donde trabajo no tiene prestaciones de home office, entonces las tengo que conseguir yo. Entonces las prioridades están cambiando y todo eso está cambiando en medio de una depresión económica, donde antes habían 2 ingresos salariales en una familia, de repente hay uno. De repente donde había un 100%, hoy hay un 80% porque tuvieron que recortar algunas cosas. Ni hablar de aquellos que son dependientes a comisiones.
Entonces, todo esto nos lleva a hacer también un down tiering. Hay productos que nosotros íbamos al retailer a comprar y estábamos en busca de el mejor performance. Hoy por hoy, tal vez estamos dispuestos a sacrificar un poco. De repente, el olor del detergente o los gránulos o inclusive el suavizante es algo que estamos dispuestos a dejar pasar porque la depresión económica nos está obligando a tener que escoger un poco más. Y el último es el tema de cambio de hábitos. Como les digo, al nivel de estar en casa, por ejemplo, yo vivo en Panamá, tenemos ya más de un mes de estar en cuarentena total. No hay más salidas que 2 horas cada 2 días para los hombres y 2 horas para las mujeres, para que vayan al supermercado y a la farmacia. Eso es todo. No se puede salir a hacer deporte, no se puede salir a pasear en el carro. Estamos obligados a solamente hacer las necesidades básicas de salir a casa, que es supermercado y farmacia. Entonces, eso nos lleva a una serie de cambios de hábitos que nos están obligando a tomar algunos otros choices. No sé, de repente hay mujeres que les encanta estar maquilladas. El maquillaje tiende a tener una importancia menor cuando estás más tiempo en casa. En otros casos, había gente que llevaba su vehículo al car wash cada semana y no lo está utilizando. Entonces, no importa la industria en que esté, esos cambios de hábitos están afectando la lealtad de las marcas o servicios que nosotros tenemos. Entonces, estos 5 puntos son muy importantes en este cambio de conducta de la pandemia desde un punto de vista de retailer hacia el consumidor y viceversa. Y quiero cerrar mi conversatorio el día de hoy con algunas recomendaciones. La primera tiene que ver con tener marcas con propósito. ¿A qué me refiero yo con esto? El 65% del poder adquisitivo del mundo se encuentra en manos de generación Y y generación Z. Todas aquellas personas que nacieron después de 1980. Y a diferencia de generaciones anteriores que estaban basadas solamente en la superioridad del producto, hoy están buscando marcas que se identifiquen con ellos. Marcas que tengan un propósito donde ya sean ecológicamente amigables al planeta o donen a una institución que para mí es importante o sean fabricadas en la colonia o la ciudad o el país donde habito. Todo eso genera propósito y genera lealtad de marca. Entonces es importante entender cuáles son los hábitos de consumo de nuestro consumidor, dónde es donde están más receptivos y cuáles son esos intereses que van más allá de solamente la compra y venta de artículos, sino entenderlos mucho más en la parte interior, la parte donde abre no solamente la mente, sino el corazón del consumidor y entender cómo nosotros como marca podemos servirle al consumidor en este momento donde ellos están un poco perdidos. El segundo es que ningún negocio está a salvo. Podemos pensar que sí, las gasolineras ya se fueron al horno y nadie está usando el carro o solamente el 10% de los carros están circulando. Entonces, por eso el precio del petróleo se cayó por debajo de $20 el barril. Eso puede cambiar mañana. Así como aquellas que están volando. Ayer Amazon llegó a récord histórico de share en la bolsa de valores. Hoy Netflix. Y entonces probablemente ellos estén celebrando. Sin embargo, mañana, eso que hoy llamamos primera necesidad, probablemente la mayoría de las casas de nivel socioeconómico medio en Estados Unidos están comprando Netflix y Roku y todos esos servicios porque no han sentido la verdadera depresión económica que viene. Y entonces, para ellos, primera necesidad hoy es adquirir ese servicio. Pero ¿cuántos de ellos van a estar dispuestos a seguir pagando entre 15 y $30 al mes, más los add-ons del pay-per-view, etcétera? Cuando necesiten escoger si mejor compran en el supermercado o no, porque tienen 2 meses sin recibir un salario o si su salario se ha vuelto insuficiente. Entonces, todo negocio que está hoy en una situación va a cambiar mañana. El tercer punto es que el futuro no lo sabemos. Ni ustedes, ni yo, ni nadie. Entonces, por eso hay que plantear varios escenarios. Como les decía, estuve leyendo un paper de Harvard que decía que hasta el 2022 vamos a estar entrando y saliendo de nuestra casa en periodos.
y hay que planificar para eso. En Europa están planificando a partir de mayo empezar a liberar un poco las medidas de cuarentena que han tomado. Tampoco sabemos. Entonces, nosotros lo único que podemos es planificar para lo mejor y para lo peor. Y como retailers, internamente entender nuestra cadena de supply, nuestros liabilities y entender cómo podemos tener más cash, más liquidez en este momento, cómo podemos ser más selectivos con nuestros proveedores para que podamos abastecernos correctamente y abastecer a nuestros consumidores. Y pues entender de vuelta lo que les decía, el consumidor. ¿Cuáles son esos cambios que proveemos que nosotros podamos, que preveemos que nosotros vamos a poder proveer? Disculpen. La cuarta, estrategia de go-to-market. Para aquellos que van un paso más tarde o que están comenzando, esta es una oportunidad de oro de aprovechar una conducta que está cambiando a nivel consumidor. Y es, aprovechemos Omnichannel, aprovechemos a utilizar aplicaciones, aprovechemos a tener nuestro negocio en e-commerce, aprovechemos a tener la mayor cantidad de frentes y ventanillas donde nosotros podamos proveer nuestros productos o servicios, porque no sabemos cuáles de esas ventanas van a cerrarse o abrirse en las próximas semanas, meses o inclusive años. Y el último punto, que es algo que en P&G nos regimos, y es que el consumidor es el jefe. Nosotros le llamamos Consumer is Boss. Todo lo que nosotros pensamos, diseñamos, trabajamos y ejecutamos está visto desde el punto de vista del consumidor, porque a él es al que le tenemos que atender, a él es al que tenemos que ayudar, a él es al que tenemos que servir para mejorarle su vida. Entonces, él de una manera de agradecimiento nos paga por esos bienes y servicios que nosotros trabajamos y traemos a él. Entonces, todo lo que nosotros vayamos a trabajar, pensemos en la receptividad que ese consumidor está teniendo hoy, en las dificultades que ese consumidor está teniendo hoy y a nivel personal y familiar, cuáles son esos problemas que pueden avecindarse en las próximas semanas, para que nosotros podamos estar siempre un pasito adelante y poder ayudar al consumidor a que salga adelante, porque mientras más rápido nosotros atendemos esa necesidad, más rápido los retailers y en general la industria va a poder salir adelante de esta pandemia. Con esto les agradezco el tiempo. Creo que ahorita en este momento abrimos a preguntas. No sé, te dejo a ti, Dulce. Gracias, Ronald, por este tiempo muy interesante tu exposición. Y bueno, sí hay algunas preguntas que te quiero compartir. Una es, ¿cómo ves el panorama en un par de meses en el retail, en Guatemala específicamente? Una gran mayoría no contaba ni contará con los recursos para incursionar en el e-commerce. Muchas empresas van a quebrar. Las que están sobreviviendo, ¿qué les recomendarías? A ver, yo te diría lo siguiente. Yo creo que la realidad es de que sí, hay empresas que hoy no tienen la plataforma financiera para sobrevivir una situación como esta y lamentablemente van a quebrar. Mientras más pequeñas son más frágiles, entonces desde un punto de vista financiero yo lo que sugeriría es, mientras todavía se puede, adquirir deuda en este momento para apalancarse y poder tener un poco más de liquidez va a ser la principal forma de que las empresas pequeñas puedan seguir adelante. La segunda, regreso a mi recomendación, o sea, Omnichannel no significa que tenga que ser e-commerce. Tenemos que apoyarnos de otras plataformas que nos permiten abrir esas ventanillas. Hoy justamente tenía una reunión con algunos compañeros en Latinoamérica y hablábamos del canal tradicional. Que en el caso de México está sufriendo un gran problema porque hay convenience stores de este tipo Oxxo o gasolineras o supermercados pequeños a la vecindad donde la gente está prefiriendo ir ahí que ir a la tiendita de barrio. Por el otro lado, en Perú, está sucediendo exactamente lo contrario, por la cercanía que está ahí y por el poco tráfico que hay. Entonces, la gente se está acercando a estas tiendas tradicionales. Entonces, hay que encontrar cuáles son esos puntos de diferencia que como retailers podemos encontrar y echarlo a andar. Entonces, yo te diría, uno, es este tema de apalancamiento. Dos, es omnichannel y quitarnos el sombrero de que la única alternativa es por medio de e-commerce o digital. Hay otras alternativas, como les mencionaba, hay partners como Rappi, Globo, etcétera, que nos pueden surtir.
Y el tercero es encontrar esos bienes o productos que realmente está necesitando el consumidor hoy. Probablemente si sos un retailer que vende solamente ropa o que vende algún producto muy especializado, estás en una situación donde va a ser un poco difícil. Entonces, encontrar una forma de diversificarte. Esta es una oportunidad donde mucha gente está buscando hacer negocio y abrir sus propias ventanillas. Entonces, capaz que tu puerta puede ser la ventanilla de alguien más y te permite respirar. Creo que esas son las 3 recomendaciones que les daría. Gracias, Ron. Y específicamente para las agencias de viajes, tú sabes que por el momento pues ellos también están sufriendo en esta crisis, en esta situación. Y algunas son microempresas. ¿Qué recomendaciones puedes dar a ellos? Yo creo que esta es probablemente la industria en mayor problema en este momento. Y yo lo que pensaría desde un punto de vista de negocio es que las promociones atraen clientes. Estaba leyendo justamente hace 3 días el tema de los cruceros. Y uno pensaría que, bueno, ya van a quebrar todos los cruceros. Primero, ellos también se apalancaron de manera bastante fuerte. Algunos han adquirido hasta 4.4 billones de dólares en deuda solamente para tener suficiente cash para aguantar hasta un año. Pero algo que me llamó muchísimo la atención es que han incrementado en un 40% las reservas para el año 2021. Entonces, nosotros como empresas pequeñas de viajes, tenemos que encontrar nuevamente ese punto diferenciador versus otros. En este momento, la gente está susceptible. Entonces, al darles mejores precios, al darles flexibilidad de pagos, al darles algunas prestaciones que normalmente no pasarían como cancelaciones gratis, etcétera, nos permiten navegar un poco esta incertidumbre. De esa manera podemos nosotros también encontrar herramientas donde sí, yo te voy a dejar hacer cancelaciones gratis. Sin embargo, me das un depósito del 50% en este momento y lo podemos trabajar. O, ¿sabes qué? No tengo una política de devoluciones, pero sí tengo una política de puedes hacer cambios gratis las veces que necesites. Entonces, yo creo que en el caso de una agencia de viajes, mi recomendación sería encontrar promociones y regresar hacia aquellos que les damos nosotros servicio como clientes, que serían esas navieras, esas aerolíneas que también están en problemas, y pedirles a ellos ayuda, ¿no? Ellos también están ofreciendo de alguna forma ayudas que nosotros no podemos accesar. O sea, el bailout, por ejemplo, de Estados Unidos, ayer liberó 25 billones de dólares para las aerolíneas. Entonces, ellos tienen de alguna forma un manejo de liabilities mayor al de nosotros. Entonces, si nosotros accesamos a ellos como partners estratégicos, creo que hay formas de que se pueden llegar a acuerdos donde se puede navegar esta incertidumbre. Sin embargo, o sea, tengo que aceptar de que es una de las industrias que está en mayor problema. Sí, complicado definitivamente. Específicamente para la industria farmacéutica, Ron, ¿cómo mantener las marcas en la mente del médico? Mira, yo creo que muchas marcas, y depende del laboratorio, son más dependientes a la visitación, a la visita médica. Y hoy por hoy, pues, ir a visitar los consultorios es una misión imposible o misión suicida si alguien la quiere ir a hacer. Mi recomendación es encontrar, primero, métodos alternativos, ya sea a nivel de digital, vía correos, a nivel de llamadas, o a nivel de ejemplo como esto, un webinar. Nosotros estamos acostumbrados a participar en grandes convenciones físicas donde ponemos gran sponsorship, pero realmente si nos ponemos a pensar, hoy por hoy uno de los temas médicos más intrigantes que hay es el COVID y nadie lo conoce a profundidad. Entonces, ¿qué pasará si nosotros exploramos eso? ¿Qué pasa si estos laboratorios grandes empiezan, o inclusive pequeños, empiezan a investigar un poco más allá? Pruebas Petri, etcétera, e invitan a sus médicos a que se informen más. Hoy por hoy un otorrino o un dentista o cualquier especialidad de médico que hay está pendiente de sus pacientes hasta de cualquier gripe, ¿no? Entonces, yo creo que esas son las formas que podemos entrar. Hay que challengear, hay que encontrar una forma alternativa de seguir haciendo lo que siempre hacemos. La visitación médica puede ser por medio de Zoom, los conversatorios pueden seguir sucediendo, las convenciones pueden seguir sucediendo, solamente es cuestión de transformarle. Muchos de esos médicos inclusive están teniendo problemas para poder laborar de una forma regular, entonces aprovechemos a
alimentarlos con knowledge, con nuevos temas y con tecnologías que estamos desarrollando en las farmacéuticas. Excelente, Ron. ¿Y este mismo consejo crees tú que aplicaría también para la industria de venta de vehículos, para repuestos? ¿O qué estrategia ellos podrían tener para mantenerse en el mercado? Mira, yo creo que esa es otra de las empresas que están teniendo un poco más de conflicto en este momento. Definitivamente la demanda por vehículos va a verse limitada en este momento. Sin embargo, hay dos cosas que yo rescato de la industria automotriz. La primera, y siempre lo hablo en las sesiones virtuales con mis alumnos, es no hay una industria más dependiente a la de los vehículos que la de informarle a los consumidores desde antes de llegar al showroom. Entonces, si nosotros influenciamos ese momento de la verdad cero, donde la gente está considerando vehículos, podemos empezar a trabajar sobre la mente del consumidor los beneficios que nosotros tenemos únicos versus los demás. Entonces, pensaría de que hay que pensar en estrategias de awareness y consideration a nivel digital. Esa es la primera. Y la segunda, yo pensaría que también a nivel de repuestos y talleres, creo que también podemos trabajar en paquetes, ¿no? Formas de trabajar prepago, algunas cosas que son básicas como cambios de aceite, llantas, balanza, alineación, son cosas que van a seguir sucediendo. Tal vez van a pasar un poco más tarde de lo esperado, entonces para nosotros poder reestimar esa demanda, creo que podemos accesar a nuestros consumidores que por ventaja tenemos en esa industria mucho CRM, mucha relación con el cliente que nos permite llegarles a ellos de uno a uno. Entonces, me apalancaría inclusive en los servicios de atención al cliente para poder llegarles a ellos de manera personal. Excelente, Ronald. Y bueno, pues con esta última pregunta ya finalizamos esta parte de consultas y antes de finalizar y cerrar este webinar, no sé si quieres agregar algo más. Sí, bueno, me queda primero agradecerte a ti y a todo el equipo de ESI por la oportunidad de poder compartir en este webinar y toda la organización. Y segundo, a nivel personal, les deseo a todos que se queden en casa, que tengan paciencia, que ocupen su mente trabajando, estudiando, haciendo algo diferente, porque de esta vamos a salir y vamos a salir mejor. Cada problema o cada conflicto solamente se convierte en una oportunidad para salir más fuerte de ellas. Entonces, tratemos de capitalizar esa oportunidad en el momento que nos abran la puerta y no perdamos pues la fe en que esto se terminará pronto. Está en está en nuestras manos que esto termine pronto, así que quédense en casa. Definitivamente, Ronald, muchas gracias. Saludos hasta Panamá. Espero que tú y tu familia se encuentren muy bien. Cuídate bastante. Y antes de finalizar, pues les quiero contar que el webinar que Ronald nos ha impartido, pues lo vamos a estar publicando en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a que se puedan suscribir y que puedan ver contenido de valor gratuito para ustedes. Como bien lo dice Ron, lo importante es que nosotros nos sigamos cultivando en los aspectos educativos y pues esto nos hace crecer no solamente como profesionales, sino también como personas. Y antes de terminar, queremos agradecer a todos nuestros patrocinadores de este webinar por haberse unido a este movimiento digital que exclusivamente ESI School of Management lo está haciendo con estos webinars gratuitos. Y sabemos de que este movimiento precisamente pues, va a impactar a la región y a otros países. Así que muchas gracias a AmCham El Salvador, a Íntegro y a sus centros comerciales Parque Las Américas, Centro Gran Carchá y Arboreto. También muchísimas gracias a Mercados y Tendencias, a la Comunidad de Empresas de Comunicación de Guatemala. Gracias a la Asociación de Líderes de Talento Humano de El Salvador, a BAC Credomatic y gracias también a la Red de Contadores de El Salvador, RedCoes. Así que los esperamos en nuestro siguiente webinar el próximo martes a la misma hora con un tema distinto, un tema enfocado al talento humano en medio de la crisis, precisamente la gestión que está teniendo el talento humano en esta situación. Así que gracias a todos por su sintonía y nos vemos el próximo martes en nuestro siguiente webinar. Tengan todos feliz noche. Buenas noches, gracias. Hasta luego.